Bienvenidos una vez más a su canal católico Veritas Traditio por amor a la verdad. En esta ocasión traemos un video que esperamos que sea breve, en el cual le demostraremos a los fieles católicos que la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, no tiene un estatus canónico, no tiene regularidad, no tiene licitud y no tienen derecho alguno de ejercer algún ministerio. Muchos fieles están siendo engañados por personas simpatizantes a la secta lefebrista. Les hacen creer que todo está bien, que ellos tienen derecho de atacar a la iglesia, de criticar al Papa y al Concilio Vaticano II, porque supuestamente ellos son igualmente católicos y que supuestamente aman a la iglesia. Pero tú ves a estas personas todos los días en redes sociales, en plataformas digitales, atacar la figura del Papa, y no solo de este Papa, sino todos los papas de a partir del Concilio Vaticano II. Al igual que Lefebvre y sus sacerdotes atacan el Concilio Vaticano II y repiten las mismas mentiras, las mismas exageraciones, los mismos chismes y utilizan las mismas estrategias para desacreditar a la iglesia. Entonces, hay mucho tema de qué hablar, pero en este video está hecho explícitamente para demostrar que la Fraternidad San Pío X sigue siendo ilícita, sigue siendo hereje, sigue sin tener estatus canónico, sigue sin ser legítima y no tienen derecho sus sacerdotes a ningún ministerio. Y vamos a empezar con una cronología de documentos que demuestran esta situación. Para entrar en detalles y entender a grosso modo cómo han sido las cosas, nos pareció pertinente colocar una serie de documentos oficiales para que las personas que vean este video lo comprueben con sus propios ojos, de toda la documentación oficial que hizo la iglesia para traer a Lefebvre a la comunión. Le ofrecieron concesiones, le hicieron propuestas, le otorgaron derechos para tener una fraternidad y celebrar en latín. Lefebvre, al igual que cuando firmó las actas del Vaticano II, firmó este documento y al día siguiente se retractó. ¿Qué te puede decir la figura de una persona que se retracta 2 veces cuando te están otorgando lo que pides? Entonces, bueno, en esta documentación ustedes se van a dar cuenta de la tendencia desde el primer momento de Marcel Lefebvre: atacar a la iglesia, desprestigiar al papado, desprestigiar el Vaticano II, torcer la doctrina, torcer el concepto de tradición y de ahí en adelante esparcir su ideología y blasfemias contra la iglesia. Él le llamó a bastardo a la misa, bastardo a los sacramentos. Al Papa le llamó anticristo, le llamaron a la iglesia falsa, de un espíritu prácticamente inmundo, le llamaron progresista, apóstata, que se autodestruyó. Hoy actualmente dicen que se diluyó. Bueno, en general, la ideología de los lefebristas no es la doctrina católica y lo vamos a demostrar. ¿Por qué? Porque primero el cisma, la excomunión que ellos tuvieron, el primer movimiento que el Papa Juan Pablo II hizo oficialmente fue por una irregularidad en la disciplina, es decir, la desobediencia a la iglesia y al papado. Pero también dejó muy en claro que tenían una diferencia doctrinal. ¿Qué significa tener una diferencia doctrinal? Cuando tú tienes una diferencia doctrinal con la iglesia, significa que tú no crees lo mismo que cree la iglesia. ¿Y cómo se llama a una persona que no cree lo mismo que cree la iglesia? Pues se le llama hereje, se le llama apóstata, enemigo de la fe. Entonces, siempre hemos sabido que cuando algo está fuera de la fe de la iglesia o que no es la fe de la iglesia lo estudia a través de los años, primero en el Tribunal del Santo Oficio o la Santa Inquisición, y ahora se llama Congregación para la Doctrina de la Fe. Es el dicasterio encargado de vigilar lo que es herejía y lo que no lo es, lo que es católico y lo que no lo es. Entonces, aquí vamos a demostrar con documentos oficiales que la fraternidad sacerdotal sí fue declarado cismática. Con los años le levantó la excomunión Benedicto XVI, pero eso no quitó que sigan teniendo problemas y en este momento lo vamos a ver. Primero que nada, para entrar en contexto, tenemos el primer encuentro entre Pablo VI y Monseñor Lefebvre.
allá por el 11 de septiembre de 1976. Esta acta fue escrita por el secretario de Estado y por su secretario particular de Pablo VI. Aquí, a grosso modo, le dice el Papa que ya está enterado de todos los movimientos que ha hecho Lefebvre, de atacarlo a él, de criticarlo, de llamarlo modernista, de todo lo que está haciendo. Y Lefebvre pues le contesta que él no lo hace, que no es él, que lo hacen los medios de comunicación, porque Lefebvre utilizó muchos medios de comunicación para poder darle voz a su movimiento. Todo lo que está subrayado en amarillo son las partes que me parecieron más centrales e importantes, pero está bien leer todo el documento. En la caja de descripción ponemos el link para que lo bajen. La otra versión de esta reunión está capturada en el capítulo 14 de un libro que se llama Apología pro Marcel Lefebvre. Es un libro de propaganda para ensalzar la figura de él y hacerlo quedar como un mártir, como un hombre incomprendido que luchó contra la malvada iglesia. En este documento también resulta interesante cómo en un punto Pablo VI le pregunta que si no tiene un remordimiento de conciencia por lo que está haciendo, por el escándalo que está causando y por la división que está causando. Recordemos que Cristo nos dijo que todos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno, y así el mundo que nos vea, o sea, que el mundo vea y crea que tú me has enviado. Entonces, pues Lefebvre le dice que no tiene ningún remordimiento de conciencia, que no tiene nada que le haga remorder su conciencia por lo que está ocasionando. Le dice, ¿no siente usted algo dentro que le reproche por el escándalo que ocasiona? ¿Algún tipo de remordimiento? Y Lefebvre le dice, no, Santo Padre, para nada. Le dice Pablo VI, usted es un irresponsable. Y Lefebvre le contesta, tal vez, no podía decir otra cosa. O sea, conforme avanzan los documentos, bueno, aquí quiero hacer otro señalamiento que no quería hacerlo para no tardar mucho, y era que se nota ya el pensamiento cismático y separatista de Lefebvre, pues acusa a la iglesia de muchas cosas. Lefebvre a través de estos años, durante todos estos años, criticó al papado, criticó a la iglesia, criticó la misa, criticó los sacramentos, criticó el Concilio Vaticano II, etc. Entonces Pablo VI pues llegó un momento en que le envió una carta para ya tratar de dialogar más en concreto y tratar de atraerlo a la comunión y resolver los problemas. Le envía una carta el 15 de agosto del 76 en el que le pide de todo corazón, como fraternidad y paternidad, que detenga, que no se puede oponer a un concilio, porque un papa y todos sus obispos no se pueden equivocar. Se puede equivocar un sacerdote, un obispo. Le pide Pablo VI que por favor corrija y evite esos movimientos que está haciendo, que deje esa actitud hostil hacia la iglesia, que espera a la gente una muestra de fidelidad heroica. Le dice, lo que estás haciendo es un daño grave para tu persona sagrada, y en lugar de remediar los abusos, lo que estamos haciendo o lo que estás haciendo es agregarle algo mucho más grave. Después Pablo VI le vuelve a escribir otra carta, está en latín, la original, con fecha de 11 de octubre de 1976, casi un mes después. Aquí tenemos una pequeña traducción de lo que dice esa carta. Ahí le dice, querido obispo Lefebvre, lo que tú tienes, el problema que tienes es que tienes un concepto de tradición erróneo. La tradición no puede ser un solo obispo, sino que la tradición, o sea, el magisterio de la tradición compete al Papa con todos sus obispos. A grosso modo eso es lo que le dice. Está muy interesante este documento, deberían leerlo. Conforme pasaron los años, ya era el papado de Juan Pablo II. En ese tiempo Ratzinger era el cardenal de doctrina de la fe, la antigua Inquisición, y le escriben y llegan a un acuerdo en un protocolo del 5 de mayo del 88 en el que le ofrecen prerrogativas y le hacen concesiones para tener una fraternidad y celebrar la misa en latín. Aquí está todo, le dicen, vas a tener un obispo, va a estar regido con el código canónico, se va a hacer una comisión, vas a tener los derechos que competen a todo eso. Entonces, o sea, vas a poder hacer ordenaciones, etcétera. Aquí ellos le ofrecen todo, ¿no? Y firman. Aquí en este documento sencillo está, pero existen las rúbricas del cardenal Ratzinger y de Lefebvre. Recuerden, 5 de mayo del 88. Al siguiente día,
Lefebvre se arrepintió, se retractó y le escribió al cardenal Ratzinger el 6 de mayo del 88 y le dijo que no, que su conciencia, no sé qué, lo mismo pretexto de siempre. Y empieza a poner pretextos. Al siguiente, o sea, el cardenal Ratzinger ese mismo día le contesta, le dice, te pido que reconsideres la posición que tienes ahora porque ya hubo un protocolo que tú firmaste. Entonces se te están dando las prerrogativas y concesiones y bueno, ¿qué te está pasando? Lefebvre ya le contesta y ustedes van a empezar a notar que ya a partir de aquí, de nuevo vuelve a poner esa actitud separatista, cismática y herética hacia la iglesia. Porque ya le vuelve a llamar a la iglesia despectivamente conciliar y empieza a poner pretextos. Y ya empieza a decir, nos vemos obligados a pedir la consagración antes del 1 de junio. O sea, Lefebvre quería que fuera cuando él quisiera, ¿no? Entonces le dice, si no recibo respuesta lo voy a hacer el 30 de junio y me va a ayudar el obispo de Castromayer. Ratzinger le contesta el 30 de mayo y le dice, con todo respeto, el Papa ya te dio las prerrogativas que están en la parte 3 de la sección 2 del protocolo que tú aceptaste y que firmaste. Y conforme a lo del ordenamiento de obispos, ahí está la parte 2 en la sección 5 de ese protocolo, para que hagamos la consagración el día 15 de agosto, que era el día de la Santísima Virgen de la Asunción. Y le dice, para esto entonces sin demora presenta una lista de candidatos. Con esto pretendemos llegar a la reconciliación y hacerlo público. Tienes que tener confianza con el Papa porque él te ha dado pues las garantías. Firma Ratzinger. Lefebvre contesta el 2 de junio. Ya otra vez notas notas todo el mundo la actitud separatista de apertura y de ya otra vez como quien dice sacar las garras. ¿Qué es lo que le dijo? A pesar de la cortesía que ha habido en las charlas, veo que la colaboración entre ustedes y nosotros no ha llegado. Nos tenemos que resistir al espíritu del Vaticano II. Ya empieza de nuevo con las actitudes despectivas a la iglesia. Y sigue acusando a la iglesia de estar separada de la tradición cuando Pablo VI ya le dijo anteriormente que tradición no la hace un solo obispo, ¿no? Y le da la evidencia magisterial en donde dice eso. Le dice entonces Lefebvre irónicamente que van a esperar cuando la iglesia regrese a la tradición. Hagan ustedes el favor. Y acusa a la iglesia de modernista. Y después Juan Pablo II le escribe el 9 de junio ya muy afligido porque definitivamente Lefebvre ya le ha dicho que si no hacen lo que él dice, el 30 de junio va a ordenar sus obispos de forma ilícita. Entonces Juan Pablo II le dice preocupado, ya había un protocolo que firmaste, ya habíamos llegado a un acuerdo, ¿por qué sigues oponiéndote a la autoridad de la iglesia causando un gran daño? Es triste que a pesar de las conversaciones anteriores tú digas que te vas a proporcionar tus propios medios para hacer tú lo que tú quieres, o sea, lo que le llamas tu trabajo, y que esto no tiene mandato apostólico y estás violando el código canónico y estás violando el protocolo que tú ya firmaste, que ya tenía las instrucciones para que se hiciera. Entonces, lo que vas a hacer es un acto cismático que tiene consecuencias teológicas y canónicas y que tú ya las conoces. Entonces te pido con humildad que regreses a la iglesia y que todos seamos uno como Cristo nos lo pidió. Entonces, hermano, te pido, sobre todo en este año mariano, que no hagas otra herida al corazón de María. Entonces Lefebvre ya escribe el 19 de junio del 88 que nunca quiso romper relaciones con la Roma conciliar, cuando en otras ocasiones dijo que ellos no querían formar parte de una iglesia apóstata y modernista. Son muchas cosas feas que ustedes van a ver. Entonces ya vuelve, les digo, a acusar a la iglesia de autodestruirse y vuelve a llamar despectivamente a la iglesia como si fuera solo del Vaticano II. Entonces le dice que él se sintió obligado a exigir a realizar las consagraciones cuando ya la iglesia le había dado la fecha del 15 de agosto. Entonces eso fue el 19 de junio del 88. El 30 de junio él hizo las consagraciones ilícitas. Pero antes de eso, pues como ya había dejado en claro que lo iba a hacer, le envía la Congregación para los Obispos una advertencia canónica donde le dicen a grosso modo, lo que tú vas a realizar es un acto cismático, es un acto de desobediencia que te va a acarrear la excomunión late sentencia, que es excomunión automática, que está reservada solo a la sede apostólica. Eso se lo dijeron el 17 de junio del 88. El 30 de junio del 88 Lefebvre a nivel mundial, televisado,
realizó una misa con bombo y platillo y llevó a cabo las consagraciones sacrílegas. Entonces ahora sí el Papa Juan Pablo II, mediante el motu propio Ecclesia Dei, le escribe y anuncia oficialmente la excomunión de Lefebvre y sus obispos y explica muy bien claro qué doctrina violó y qué disciplina violó y por qué está siendo excomulgado. También señala que si de tratarse de celebrar misa en latín, está abierta la comisión Ecclesia Dei para que todos los grupos que se hayan ido al cisma con él vengan a la iglesia, estén en comunión perfecta y estén todo en paz, celebrando misa en latín sin estar fuera de la iglesia. Entonces ahí determina el Papa todas las prerrogativas y concesiones que se van a otorgar. El 2 de julio del 88. Si de verdad fuera que él quería su misa en latín, hubiera regresado a la fe, hubiera regresado a la comunión, pero no lo hicieron. Entonces, todavía de forma orgullosa y terrible, envían una carta al prefecto de congregación de los obispos y le dicen que ellos nunca quieren estar en la autoridad de una iglesia que tiene, dice aquí, que tiene una iglesia falsa y que son una iglesia con un espíritu adúltero que ha estado soplando en la iglesia y que no quieren estar en comunión con una iglesia impía de impíos. O sea, ellos se enorgullecieron de haber sido declarados cismáticos. Díganme ustedes, en su sano juicio, ¿quién querría estar declarado cismático por parte de la iglesia? Es el mismo orgullo que vimos ya con los reformadores protestantes como Lutero y compañía. Entonces es terrible, ustedes lo pueden leer aquí. Y aparecen todas las firmas. Digo, si no les parece terrible haber hablado así de la iglesia, porque aparentemente ellos tienen la razón, pero no, miren, este es un tema muy complicado, muy largo, y en otros videos lo vamos a tratar más a detalle. Aquí queremos mostrar la documentación. Entonces, lo siguiente fue, para ponerlos en contexto, aquí añado que también hubo otras dos cartas del cardenal Ratzinger a Lefebvre, diciéndole, aquí también está un cronograma una cronología de hechos para que puedan entenderlo, donde le dice igual, oye, aquí están las prerrogativas, si tu problema es el Vaticano II por estos temas, aquí te envía la iglesia esto o el Papa para que tú firmes, y también tú puedes añadir aquí tus observaciones y se te van a aceptar y vamos a analizarlas, pero lo importante es venir a la comunión. Le envía dos cartas, ¿sí? Aquí están muy claras, ustedes la pueden leer y está el contexto también para que entiendas. Aquí también se van a dar cuenta cuál es la postura que ellos han tenido siempre, porque han dicho, supuestamente Lefebvre dijo, yo no me quiero separar de la iglesia. Después dice, sí, yo quiero estar en comunión con ellos, con una iglesia conciliar, con una iglesia modernista, con una iglesia falsa. Sus obispos también dijeron eso, le llamaron impía a la iglesia, le llamaron falsa, le llamaron autodestruida, de un espíritu no sé qué. Entonces, después, ya cuando bueno, el Pontificio Consejo de Textos Legislativos también envía una carta donde explica supuestamente que los lefebristas no entendían cuál era el punto, pero le dice aquí el textos legislativos está todo muy claro cuál es la razón que dio el Papa en su motu propio cuando declaró como excomulgado a Lefebvre. Más adelante le dice le dice que viola, no cumple con ciertos documentos magisteriales, o sea, para que se entienda, grosso modo, qué es lo que están violando. Como les digo, el Ratzinger conoció muy bien el problema. Entonces, si el problema es lo de la misa en latín, él creó el Summorum Pontificum, con el cual se concedió que todos los grupos, fraternidades, asociaciones religiosas pudieran celebrar la misa en latín. Aquí fue donde tuvo más presencia, por ejemplo, la Fraternidad San Pedro, y los lefebristas pues tomaron fuerza con esto, mucho más. Y de hecho, el Papa aquí en este documento señala muy bien que Pío V no es que haya hecho la misa tridentina, no. De hecho, él hizo una renovación litúrgica también. Y la misa tridentina se llama así por Trento, pero no es que sea la misa de siempre. Bueno, después, con el tiempo después, Benedicto les levantó la excomunión. Y está en el decreto donde la Congregación para los Obispos, donde vuelve a decir, con tal de traerlos a la comunión se les levanta la excomunión y se siguen los diálogos para remediar este problema. Después, con el tiempo,
Como les digo, aquí hay algo importante, porque los lefebristas de hecho hicieron una fiesta con bombo y platillo al decir que ya la iglesia los había levantado la excomunión y que eso significaba que ellos tenían la razón. Pero no, el Papa Benedicto dice muy claramente en ese documento: la remisión de excomunión hay que distinguir entre el ámbito disciplinar y el doctrinal. El hecho de que la FSSPX no tenga posición canónica en la Iglesia no se basa al fin de cuentas en razones disciplinares sino doctrinales. Hasta que la fraternidad no tenga una posición canónica en la Iglesia, tampoco sus ministros ejercen sus ministerios legítimos. Por lo tanto, es preciso distinguir entre el plano disciplinar, que concierne a las personas en cuanto tales, y en el plano doctrinal, en el que entra en juego el ministerio y la institución. Para ser más claro, dice: hasta que las cuestiones relativas a la doctrina no se aclaren, la fraternidad no tiene ningún estado canónico en la Iglesia, y sus ministros, no obstante hayan sido liberados de la excomunión, no ejercen legítimamente ministerio alguno en la Iglesia. Entonces, aquí el Papa aclara eso. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban allá de triunfalistas, y a ti en las redes sociales y plataformas te restriegan en la cara que ellos están bien y que no hay nada malo. No es cierto. Tener una diferencia doctrinal es algo muy grave, porque le dice: a ver, ya no es que solo que violaste la ley a la Iglesia y al Papa por haber desobedecido y nombrar obispos sin el permiso y consentimiento de la Iglesia. No, tu diferencia con nosotros ya es doctrinal, lo que significa que no crees lo mismo que nosotros. O sea, tú no crees lo mismo que cree la Iglesia. ¿Se dan cuenta de la gravedad de eso? Eso fue en el marzo del 2009. Después, con el año de la misericordia, y precisamente el Papa al que más han atacado en toda la historia de existencia de la FSSPX, resulta que el Papa Francisco, en la apertura del año jubilar de la misericordia, les dice en su carta, vamos arriba, carta del Santo Padre para conceder indulgencia por el año jubilar de la misericordia, les dice: una última consideración se dirige a los fieles de la FSSPX. A la dificultad de vivir una condición pastoralmente difícil, confío que en el futuro se pueden encontrar soluciones para recuperar la plena comunión de sus sacerdotes y de la fraternidad. Por una disposición mía establezco que quienes durante el año de la misericordia se acerquen a esos sacerdotes para celebrar el sacramento de la reconciliación reciban válida y lícitamente la absolución. Septiembre de 2015. ¿Por qué hizo esto el Papa? Porque él estaba celebrando el año de la misericordia, y por salud del alma de los fieles, si los fieles no tienen a la mano otra cosa, o van con ellos, y ellos, algunos que tienen buen corazón y disposición, tienen el temor de no tener con quien confesarse válidamente, él otorga ese permiso. Pero vuelve a ser claro, de hecho, en el documento de cierre, de hecho, esto también ocuparon de pretexto los lefebristas para decir que ellos estaban bien y seguir atacando a la Iglesia. Pero el Papa el Papa Francisco, ya en el cierre del año jubilar, lo dice: el año del jubileo había concedido a los fieles que por diversos motivos frecuentan esas iglesias de la FSCPX que pudieran recibir válida y lícitamente la absolución por el bien pastoral de estos fieles, dice, para que puedan recuperar con la ayuda de Dios la plena comunión de la Iglesia. Establezco por decisión personal que esta facultad se extienda hasta nueva disposición. O sea, sigue siendo lo mismo. Está permitiendo por salud de los fieles, no por la fraternidad, no por Lefebvre ni por ellos. Eso se lo dijo el noviembre del 2016. Ya más actualmente dice Francisco que también se concedió permiso para que las personas que se casaran ahí fuera válido y lícito por salud de los fieles. Pero no obstante, dice, la situación canónica de la fraternidad continúa siendo objetivamente ilegítima, y nombra todos los documentos anteriormente hablados aquí. Le dice: para celebrar las bodas también concedo permiso, pero siempre y cuando un sacerdote de otra circunscripción esté presente, que un sacerdote de diocesano esté presente. Y cuando el sacerdote de la FSSPX celebre, tiene que mandar la documentación a la diócesis para que se haga todo legalmente como debe de ser. Y esto igual, para beneficio de los fieles, no por ellos. Eso fue en marzo del 17. Digo, a pesar de todas estas concesiones, a pesar de todo los acercamientos y oportunidades, la FSSPX sigue sin admitir la comunión a la Iglesia, sigue sin querer. Entonces, ¿qué hizo el Papa Francisco?
eliminó la comisión Ecclesia Dei que fundó Juan Pablo II, que está en su motu propio que ya les mostré, para que surgieran comunidades que celebraran misa en latín. Entonces Francisco definitivamente con este motu propio dice que esta comisión se suprime y por tanto los asuntos tratados con la fraternidad San Pío X ahora están pasando directamente a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Yo decreto, dice, que la Pontificia Comisión Ecclesia Dei, creada con el motu propio Ecclesia Dei de Juan Pablo II, las tareas en cuestión se asignan en su totalidad a la Congregación para la Doctrina de la Fe, 19 de enero del 19. ¿Qué significa esto? Que ya los asuntos que tenía esta comisión, en específico la situación de la fraternidad FSCPX, ya pasan a Doctrina de la Fe. Doctrina de la Fe, como les dije, es el dicasterio encargado de vigilar qué es católico y qué no, qué es hereje y qué no lo es. La defensa de la fe, la ortodoxia de la fe. Entonces, ustedes ya vieron a grosso modo cuál ha sido la actitud lefebrista desde entonces hasta ahora. Rechazar la tradición, rechazar el magisterio, rechazar la autoridad de la iglesia, rechazar al papa, rechazar todo, rechazar los sacramentos, rechazar la misa, novus ordo, y bueno, ya vieron que el papa mandó todo lo posible por traerlos a la comunión desde Pablo VI hasta Francisco, que Benedicto instituyó Summorum Pontificum para celebrar la misa en latín, y a pesar de todas esas cosas dice, oye, están levantada la excomunión, pero eso no significa que tengan estatus canónico, eso no significa que sean regulares, eso no significa que sean lícitos, y eso no significa que tengan derecho a celebrar ministerio alguno, solamente está levantada la excomunión, y esto es para propiciar un mayor diálogo para poder hacerlos que vuelvan a la iglesia. Y para rematar, Francisco dice, otorgo estos permisos de confesión y bodas, pero por el bien de los fieles, no por ellos. Y remarca aquí en este motu propio, que como bien ya había señalado Benedicto, que de lo de su situación, y en vista de que ya no tiene razón de ser la Comisión Ecclesia Dei, entonces se suprime directamente esta situación, pasa a la Doctrina de la Fe. Créanme que no se vale que estén engañando a muchos fieles, que estén ahí en las plataformas digitales atacando a la iglesia y todavía sintiéndose más católicos que los que están dentro en obediencia a lo establecido por Cristo, y todavía les digan que todo está bien, cuando deberían preocuparse porque su asociación religiosa está ya en manos de la fe. ¿Quién quita? La iglesia les ha tenido paciencia durante 40 años, pero ¿quién quita que quieran que llegue un papa que los ahora sí, bien fajados los pantalones, los declare como lo que son herejes cismáticos? Entonces, lean este documento, compártanlo y ya no dejen que los engañen. Dios los bendiga.